interesados en los temas relacionados a la bioética. A cada uno de ustedes, buenas tardes. La Comisión Nacional de Bioética de la República Dominicana les da la bienvenida y agradece su atención. Para este jueves bioético tenemos con nosotros a Heiber Rodríguez Manos, un invitado especial, con el que dialogaremos sobre la bioética y el cuidado de la salud de las personas, los animales y el medio ambiente. Un tema amplio, abarcador, transdisciplinario, complejo. Y para hacerlo, la Comisión Nacional de Bioética ha invitado un competente especialista del tema, Heiber Rodríguez Manos. Bienvenido. Saludos desde la República Dominicana en nombre de la Comisión Nacional de Bioética. Muchísimas gracias por la invitación, Dafne y Jeffrey, por este diálogo bioético en torno a la salud de los animales, los humanos y el medio ambiente. Muy feliz de estar aquí dialogando con ustedes. Bienvenido. Heiber es filósofo y magíster en pedagogía, egresado de la Universidad Industrial de Santander, Colombia. Es estudiante de doctorado en filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesor, instructor del Instituto de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica. Participa en los grupos de estudios de filosofía práctica y cuerpo individual. Se ha desempeñado como profesor investigador en la Universidad Santo Tomás de Colombia. Además, nuestro invitado es poeta y escritor. Heiber Rodríguez Manos es miembro fundador del grupo editorial de la revista de filosofía Golem, de la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander. Ejerce como par evaluador de la revista Temas de la Universidad Santo Tomás y de la revista de filosofía UIS, Universidad Industrial de Santander. Recientemente, Heiber ha investigado en Colombia desde el campo de la paz, imaginarios sociales y prácticas de paz en las comunidades asentadas en el Guirí, norte de Santander. Construcción social de una cultura para hacer las paces. Un proyecto presentado a la convocatoria de las conciencias con participación de los grupos de investigación espiral y el grupo de desarrollo humano. Además, biopoder y etnobotánica son experiencias educativas del proyecto de las aulas, el saber de los abuelos, publicado en la revista Temas en 2016. Nuestro invitado es académico visitante del Centro de Bioética de la Universidad Católica de Australia y además miembro del Programa Internacional de Humanismo Contemporáneo. Sin dudas, un profesional con una dilatada trayectoria docente e investigativa que trasluce su altísima sensibilidad humana y su relación con el mundo, las costumbres, además de ser poeta y autor. Heiber, la Comisión Nacional de Bioética de la República Dominicana te da una cálida bienvenida a nuestro diálogo bioético en este jueves. Y para iniciar nuestro diálogo bioético, se me ocurre que comencemos con una expresión profética, católica: respetar a cada ser viviente como un fin en sí mismo y tratarlo como igual. Expresión esta de Phil Hart, cargada de significado, publicada al tiempo de acuñar el término bioética, que fuera empleado por primera vez en el 1927 en uno de sus artículos. Hart enfatizaba la continuidad y la interdependencia de nuestra especie con el resto de la comunidad de la vida, derivando su visión en un imperativo bioético, a través del cual los humanos obtendrían la responsabilidad moral de proteger y preservar la diversidad biológica en todas sus formas. Heiber, ¿qué opinión te merece el imperativo bioético anunciado por Hart, en contraste con la realidad que enfrentamos hoy, relacionándolo al cuidado de la salud, las personas, los animales y el medio ambiente? Sí, Dafne, muy buena pregunta, porque justamente en ese diálogo entre bioética y ética ambiental, recuperando esa raíz común entre la filosofía ambiental y la bioética, es que podemos llegar como a pensar en un fundamento normativo y filosófico para el enfoque de One Health. Entonces, Hart entendía que ese imperativo
kantiano de tratar a los otros como un fin en sí mismo y no solamente como un medio de vía extenderse para cubrir también a los animales y a las plantas y nuestra relación finalmente con la naturaleza. Entonces, él pensó que el imperativo bioético debía extenderse, pero no solamente como para pensar en extender la consideración moral, sino pensando precisamente en esa raíz de la palabra bioética, eh, pensando en que hay algo en el suelo de nuestra relación con la vida y con el planeta que, que nos concierne y que nos demanda ese trato respetuoso, amable y solidario. Creo que la palabra clave en la bioética de Hart es lo mismo que luego la recupera eh, Potter, es solidaridad. Entonces, Potter trabaja más sobre los aportes de Aldo Leopold, pero también recupera ese diálogo entre la ética ambiental y la bioética global que va a desarrollar a partir de los años 80 Potter. Pero creo que es muy relevante en este momento en el cual es necesario pensar un enfoque de salud mucho más comprensivo, mucho más sólido y tal vez en una orientación multiespecies o cruzando los límites y los bordes entre las especies, porque una de las cosas que precisamente hace de manifiesto esta pandemia es que para poder cuidar en el sentido más genuino y más riguroso del término de la vida humana, no es suficiente con cuidar de las comunidades humanas, no es suficiente con fortalecer nuestros sistemas de salud y no es suficiente tampoco pensar que la salud pública eh, es algo que tiene que ver solamente con nociones de autonomía, de independencia, de autosuficiencia, sino que necesitamos pensar también en nociones como la vulnerabilidad, la interdependencia y la dependencia. La dependencia entre los humanos, pero la dependencia también entre la vida humana y la vida no humana. Es ahí en ese entrelazo donde es necesario trabajar para poder construir ese enfoque de medicina planetaria preventiva, que es lo que vengo un poco investigando. Interesante. Ciertamente, yo cuando estaba estudiando en la universidad y conocí el nombre de Phil Harris, para entonces apenas sí se mencionaba, me impresionó enormemente la visión, yo diría que casi profética que tuvo este señor, anticipando lo que hoy estamos padeciendo. Y digo lo que estamos padeciendo, Taylor, porque independientemente de la comprensión que podamos tener algunos, tristemente tenemos que reconocer que es un tema desconocido o de poco interés, no necesariamente desconocido para las grandes mayorías, sobre todo los tomadores de decisiones. Entonces, ciertamente debemos destacar esa visión holística, biocéntrica y reconocer el relacionamiento de todas las especies humanas, enfatizando la necesidad de encontrar un equilibrio entre los valores y los objetivos de la vida de los seres vivientes en su lucha por sobrevivir y las necesidades de espacio, de alimento y todos estos elementos que han de ser rescatados cada vez más con mayor interés para poder lograr un futuro mejor, que es lo que percibimos. Y de la misma manera, pensamos que la novedosa y actualmente necesaria propuesta de Hartz en su momento, como bien mencionaste, que fue refrendada y, digamos, actualizada y puesta más en el tapete ya por los medios de comunicación más modernos, con los que se contaban por Van Dressel y Potter en los años 70, 80, que coloca a la ecología y a la ética del ambiente en el centro de la reflexión bioética, ante la profundización de la crisis ecológica y social. Luego, en los 90, la sustentabilidad va logrando un argumento a favor de la incorporación de la ética ambiental y de la promoción global
de la salud humana. Hoy es posible ver un resurgimiento de propuestas centradas en la inclusión de las dimensiones sociales y ambientales de la restricción bioética. Y pienso en un ejemplo desde el campo de la filosofía, de la conducta humana, de los avances de la ciencia y la investigación de todos los órdenes y las especies. ¿Qué ejes fundamentales consideras que no deben ser pospuestos en un segundo lugar para un comportamiento bioético desde para la humanidad en el presente y en el porvenir? Y motivar ese compromiso con una frase de la profesora de la Cortina que me impactó muchísimo al leerla, donde nos señala, yo diría que nos advierte, y dice la profesora Cortina: dañar a una persona en sus hijos es sobrepasar todo lo pensable en la maldad. ¿En qué nos compromete la conducta bioética que tenemos hoy con relación a las generaciones futuras, cómo van dándose las cosas hasta el momento? Muchas gracias por esa pregunta también, porque creo que es una de las cosas que es necesario repensar eh, en relación al enfoque de One Health. Porque en este momento creo que hay un gran desafío y es poder pensar entonces en esa salud que integra las áreas por ejemplo, de las enfermedades infecciosas emergentes con problemas de salud pública, pero también de salud ecosistémica. Entonces, es en esas interfaces entre la salud humana y la salud animal, entre la salud de los ambientes y la salud de las comunidades, donde se originan nuevos problemas que no alcanzamos a comprender muy bien, pero tampoco alcanzamos a tener una respuesta como en la magnitud y con toda la contundencia que demandan los problemas de complejidad creciente. Entonces, este problema que estamos viviendo de la pandemia, de la COVID-19, es un problema que manifiesta precisamente esa necesidad bioética de trascender el conocimiento. Entonces, eso ya estaba en ese credo bioético de Hart y también de Potter, de pensar en la bioética como puente al futuro, es pensarla como una posibilidad de no solamente como de trascender los problemas, sino de formular nuevas preguntas. Y eso tiene que ver no solamente con el conocimiento científico, porque la bioética tiene como un pie, por decirlo de cierta forma, en las ciencias y en las ciencias de la vida, en la biología y en las ciencias sí, biológicas y las ciencias medioambientales, pero ese conocimiento es insuficiente. Eso lo dice también Jonas y lo dice en cierto sentido otro de los filósofos que Potter retoma en su libro Bioética Global, que es Arne Næss, el filósofo noruego, creador de la ecosofía. Y dice Potter, por ejemplo, que necesitamos la sabiduría precisamente para poder pensar en los valores, porque la bioética debe ser un conocimiento sobre el conocimiento, no es un conocimiento solamente, digamos, de orden epistémico, sino es un conocimiento práctico, es un conocimiento para pensar en el mejor uso del conocimiento, es decir, no solamente pensar qué tipo de conocimiento es pertinente para resolver un conjunto de problemas dados, sino a través de ese uso, qué efectos no predecibles o no fácilmente discernibles podemos anticipar. Y para eso no basta el conocimiento. Necesitamos, dice él, la sabiduría.
Y en eso mismo va a insistir Hans Jonas. Él dice, necesitamos la sabiduría, y la sabiduría es lo que nos puede dar ese conocimiento acerca de los límites y acerca de cuándo se empieza a desfigurar, cuándo se empieza a colocar como en amenaza una noción de ser humano que entendemos valiosa y que entendemos también algo en lo cual debemos estar, digamos, pensando para garantizar una vida valiosa no solamente para la presente generación y la siguiente, sino para los no nacidos, para los que están por venir. Entonces, si uno piensa la vida, la relación entre esa relación transgeneracional y transhistórica entre las generaciones, es necesario pensar no solamente en la necesidad de un conocimiento de punta que dan las ciencias de la vida, sino en ecofrónesis, en esa palabra que crea, sí, que viene de la ética de las virtudes y la ética aristotélica, porque es la ecosabiduría lo que nos puede dar ese conocimiento acerca de los límites, acerca del conocimiento tecnocientífico, de los límites del conocimiento tecnocientífico, pero también del desarrollo económico, sí, que realmente está llevando a nuestro planeta hasta los límites de su capacidad de carga. Cuando el planeta empieza a dar las señales que está dando en la actualidad, en la cual todos los sistemas del planeta Tierra están colapsando, la salud de la Tierra finalmente es la que nos demanda una actuación prudencial en la medida de esa proporción de los impactos humanos sobre los ecosistemas globales. Entonces, la respuesta, digamos que debe ser local, pero no puede dejar de ser global e informada por la ecosabiduría en ese sentido para poder pensar que es una respuesta así como razonable y a la medida de las crisis que vivimos. Sí. Para mí es nueva el término de la ecosabiduría, pero me ha cautivado. Me ha cautivado totalmente porque creo que da respuesta a una cantidad de ideas y de iniciativas y de contradicciones que tengo en mi cabeza en este momento. Porque pienso, fíjate cómo la misma génesis de la palabra bioética en Descartes y luego Porter que la retoma unas décadas después y prácticamente es a quien se le atribuye como si fuera originaria de él, tenían una concepción preclara de la bioética en todo su conjunto, con un elemento biocéntrico contrario al antropocentrismo que Kant promovió durante mucho tiempo. Pero es extraño y me gustaría que me ayudes a discernir qué elementos habrán podido dar lugar al curso que van tomando las cosas, que desde la misma concepción de la bioética se tenía una comprensión y una clarividencia de lo que debiera ser, de todo lo que comprende, cómo se relaciona toda la naturaleza, y luego se va decantando y va tomando un curso hacia la ciencia aplicada, a la medicina misma, y yo diría que deforma, por decirlo de alguna manera, con todo el respeto, la idea original de los creadores del término y la amplitud del conocimiento que ellos llevaran. ¿Qué elementos tú nos puedes ayudar a analizar que crees que dieron lugar a la comprensión de la bioética, digamos que tuvimos hace unas 2 décadas, 3 décadas, porque a propósito de las calamidades, creo que ya se va arrimando un poco a la comprensión original a base de ciertos elementos indeseables, pero bueno, ¿qué elementos tú crees que pudieron haber tocado ese curso inadecuado que se alejó del origen y que ahora vamos retomando a propósito de los hechos que han sucedido, como la recién pasada pandemia que todavía estamos padeciendo? Sí, digamos que según entiendo, eso tiene que ver también con la génesis de la bioética, ¿no?
Potter es una de los pensadores y desde el Instituto Kennedy empieza a impulsar y a tematizar la bioética como una bioética global, precisamente, para pensar y como él problematiza muy bien al menos tres nociones de la bioética. La bioética a la cual llega inicialmente, sin mencionar esa primera raíz en el pensamiento filosófico y teológico de Hart, pero luego habla de la bioética global, precisamente porque ya en Estados Unidos, en ese momento, a finales de los años 70 y 80, había al menos dos ramas y dos abordajes diferenciados. Uno que se acercaba mucho más a la bioética que hoy se entiende como bioética clínica y bioética médica propiamente, y algunos trabajos recientes precisamente que he podido revisar en el último tiempo, como que hacen esa diferenciación de la bioética, reduciéndola a la clínica y a la bioética médica. Pero eh, también hay otros autores como en el ámbito hispano, como Alfredo Marcos, que dan una nueva fundación a la bioética y que recuperan precisamente esa doble raíz en diálogo con la filosofía ambiental. Y el concepto clave para poder como repensar la bioética y darle ese trabajando sobre las raíces, pero dándole ese empuje y esa nueva mirada hacia el futuro, es el término vulnerabilidad. Cuando la bioética se repiensa y se reconceptualiza desde la vulnerabilidad, podemos pensar o hacernos la pregunta de qué es vulnerable, qué significa ser vulnerables. Y en este momento, yo insisto, desde el ejemplo de la pandemia, desde los múltiples dilemas que la pandemia nos ha puesto en la mesa. Por ejemplo, en Europa, varios países de Europa tuvieron que eh, inicialmente poner en cuarentena, pero luego ordenaron a través de algo que se denomina ahora como política de la excepcionalismo político, mejor, ordenar la, 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 el cierre de muchas granjas de bisones, donde se cultivaban bisones, por el problema de que se dio de un tipo de coronavirus que se originó en una de esas granjas y que no se sabe si era, cuál era la dirección de la, en la que iba el virus, ¿no? Si era de los animales a los humanos, de los humanos a los animales. Y puede ser en doble dirección, pero eso agravaría el desarrollo, podría poner en riesgo el desarrollo de las vacunas. Entonces, ese tipo de dilemas precisamente nos ayudan a plantear la pregunta de qué significa ser vulnerable, cómo es que nos hacemos vulnerables los seres humanos a los patógenos, por ejemplo, pero también cómo es que los animales, nosotros, los seres humanos, hemos hecho a ciertos animales, por ejemplo, los animales de granja, que es ese especialmente uno de los focos en los cuales se están originando nuevos patógenos. ¿Sí? Desde el 2002 ya hay una alarma en la Organización Mundial de la Salud y en EcoHealth Alliance y otras entidades, en las cuales se dice que es un foco, esas granjas donde se tienen millones y millones de animales en condiciones a veces no tan saludables, las que originan nuevos patógenos. Y lo mismo la destrucción de los bosques. Entonces, por un lado está la vulnerabilidad humana. Somos vulnerables porque
somos frágiles, corporalmente frágiles. A veces queremos como renunciar o desatender o como mirar para otro lado y decir, eh, todo el desarrollo tecnológico y científico en algún momento nos va a hacer potentes, nos va a dar las potencialidades como para vivir más años, extender la expectativa de vida, eliminar ciertas enfermedades, curar enfermedades hereditarias, etcétera, etcétera. Pero esa es una forma también de olvidarse de una pregunta esencial, y es que la vida humana se hace a partir de la fragilidad. Y el reconocimiento de la vulnerabilidad no tiene por qué verse como una disminución, es decir, como una debilidad o como algo que nos produzca vergüenza. Reconocer la vulnerabilidad tiene que ver con el reconocimiento también de algo que potencia la vida humana. Porque cuando uno se reconoce frágil, uno se reconoce también desde el cuidado. Es decir, yo necesito cuidado. Y necesito cuidado porque mi vida es una vida que se juega en un ambiente. Es decir, tengo lazos y tengo relaciones desde el nacimiento y hasta la muerte con el medio ambiente. Y esta fina piel no me libra de ese trato y de esas interrelaciones con virus, con bacterias, con otros animales, en fin. Entonces, ese es un primer tipo de vulnerabilidad, pero también está la vulnerabilidad de la tierra. Tenemos que reconocer que la tierra, hasta hace algunos años se pensaba que los recursos eran ilimitados, que la tierra podía recobrar su salud y sus capacidades de autorrenovación rápidamente. Y en este momento ya sabemos que la tierra tiene límites y que los sistemas terrestres están en grave crisis. Y lo mismo, la vulnerabilidad de la vida silvestre. Esos son tres aspectos entonces de la vulnerabilidad que ayudan a repensar la bioética, recuperando las raíces de la bioética, pero dando una mirada hacia el futuro, porque hacia allá, digamos que estamos caminando. Definitivamente tenemos un gran compromiso en las mejores condiciones con las generaciones por venir, como decía. Y en todo lo que nos plantea, ¿qué, ¿será que se habrá ausentado el principio de prudencia? ¿Será que no lo hemos sabido administrar adecuadamente? ¿Cómo lo relacionarías a todo lo que nos acaba de explicar desde el punto de vista del manejo del hombre, tanto en la ciencia, en todas sus manifestaciones, como en la vida cotidiana, en su proceder? Sí, yo creo que justo hace unas semanas estuve en otro foro sobre el principio de responsabilidad de Jonas, y ahí releía sobre la precaución. Jonas habla de la precaución desde la heurística del temor. Y dice algo muy interesante, y es lo siguiente, en relación precisamente con las generaciones futuras. Y es que solamente somos conscientes del peligro, es decir, solamente advertimos que algo está mal y que algo demanda de nuestra responsabilidad, casi que cuando ya es muy tarde. ¿Sí? Entonces, sí, los principios a veces que surgen de esa ciencia fáctica, dice él, de los efectos remotos de la acción y de la futurología, quedan inoperantes, porque como que logramos decir, era eso lo que teníamos que hacer, y era con base en estos principios y en este tipo de conocimiento y haciendo uso de esta sabiduría. Pero también por el lado positivo dice, es necesario hacer el esfuerzo de remontarnos y de poder como ver en el futuro. Eso precisamente, en eso consiste precisamente la prudencia, según Santo Tomás decía,
es como lo que nos permite hacer una mirada y una evaluación panorámica, como de águila, ¿no? Para poder evaluar las cosas eh, de manera procesual, ¿sí? Porque como los eventos en el mundo que estamos viviendo son complejos, son de alta complejidad, entonces son multicausales y no pueden verse de manera como compartamentalizada, sino que deben verse de manera interrelacionada. Entonces eso hace que la evaluación sea mucho más difícil, pero podemos hacerlo en la medida en que se puede trabajar en este momento en comunidades interdisciplinarias, transdisciplinarias, y el conocimiento, la ciencia, ahora hay un gran movimiento por la ciencia abierta a raíz de la pandemia, hace posible que se puedan construir este tipo de comunidades que estamos en la cual estamos el día de hoy, precisamente. Y creo que ligado a ese principio de precaución está la idea, no de que los principios no funcionen, el principialismo tiene límites, por supuesto, pero es lo que tenemos a la mano. Pero el problema va más allá y es que creo que en este momento, aún a nivel de las agencias y de los órganos de gobierno y de salud, las prioridades todavía están como vueltas de cabeza. El mundo está en buena medida vuelto de cabeza por la magnitud de los problemas que estamos viviendo y por las crisis ecosociales que estamos viviendo, pero además las prioridades a nivel de los gobiernos y de las mismas agencias encargadas de gestionar la salud, creo que van por otra línea, desafortunadamente. Los proyectos extractivistas en Sudamérica, en Centroamérica y así en muchas regiones de todos los continentes del planeta, nos dicen que las prioridades en realidad no van de la mano con la magnitud de los problemas que estamos viviendo. O sea, es como si tenemos todo el conocimiento científico que nos dice las cosas, la realidad del planeta es esta, pero seguimos nuestros mismos estilos alimentarios, nuestras prácticas de consumo, nuestros estilos de vida, en realidad están dando la espalda a esa realidad de la vulnerabilidad de la tierra. Entonces, el principio de precaución está ahí, pero puede estar inoperante muchos años más hasta que las cosas puedan salirse totalmente fuera de control. Ojalá que no ocurra eso, ojalá que podamos actuar precaucionariamente y podamos actuar prudencialmente para responder a los desafíos que estamos viviendo. Sin duda es lo deseable, aunque siendo objetivo, sin llegar al pesimismo, viendo cómo avanzan las cosas, a veces cuesta mucho pensar que va a ser así, pero tenemos que seguir apostando. Ciertamente estaba revisando algunos filósofos y bioeticistas, representantes de la bioética laica de América Latina, y muchos de ellos ponen énfasis en el carácter de la bioética como una interdisciplina que fomenta el diálogo con una posición entre los discursos de las ciencias biológicas y de la salud, con las ciencias sociales y humanas, y coinciden estos bioeticistas en que la bioética debe entenderse como un campo de conocimiento interdisciplinario, como igualmente tú has señalado, que conecte las ciencias sociales, la ciencia biológica y las humanidades, que la bioética tiene como propósito reflexionar en torno a las consecuencias del actual humano, y es aquí donde debiéramos todos tomar el tiempo y pensar y reflexionar. No solo necesitamos el conocimiento científico, como bien decías, epistemológico, es el comportamiento, es el discernimiento de cada uno de nosotros en el accionar. Y también hay una coincidencia entre los bioeticistas de que la bioética es una ética aplicada y que debe llevarse a la práctica y por tanto hacerse vida. Por eso es, en mi opinión, más que necesario e indispensable tratar el elemento educacional.
A ver si, profesor Rodríguez, ¿entiende usted que la bioética con una visión amplia, multidisciplinaria, biocéntrica, como debe ser para poder tender a una vida buena, considera que vamos en buen ritmo en América Latina? ¿Y qué papel juega, a tu consideración, integrar la bioética como un elemento formativo en los planes y programas de estudio de la educación básica, de la educación a todos los niveles, reconociendo que el surgimiento de la bioética presupone una nueva comprensión de la relación entre el conocimiento y los valores? Me gustaría incluso que en esta respuesta que puedes ampliarlo todo lo que consideres, puedas hacernos partícipe de tu experiencia en el campo en base a las investigaciones y al conocimiento de las áreas que has trabajado particularmente con algunas poblaciones. El elemento educación, no necesariamente academia, solo escuela, sino también el doméstico, el familiar, el hablar con el ejemplo de los que ya somos mayores. ¿Qué valor específico? Y esto podría significar la diferencia en el porvenir inmediato. ¿Qué nos dices? Bien, sí, esa es una gran pregunta. Creo que ahí está todo por hacer. Es necesario, sí, enlazar la bioética por ejemplo, a la educación desde las ecopedagogías. La bioética en este momento está en algunos currículos universitarios. ¿Sí? Hay planes de maestría, de doctorado en bioética en la región, pero creo que es necesario llevarlo hasta la mesa, ¿sí? Y hasta el jardín y hasta nuestras relaciones. Entonces, yo creo que en el futuro la bioética como la ecosofía también y la ecofilosofía va a ganar cada vez más relevancia. Pero solamente puede hacerlo cuando precisamente como que se supera esa visión un poco limitada de la bioética, pensando que la bioética es algo de expertos, ¿sí? De especialistas. Es necesario repensar la bioética como acabas de decir, desde la vida. Y eso demanda que se repiensen cosas tan sencillas como el comer, como nuestra relación con los animales cercanos y lejanos, pero también se repiense lo que significa la vida humana, finalmente. Porque creo que la bioética tiene también una antropología y está en diálogo con la ecología humana. Entonces, si se recupera ese diálogo entre la bioética y la ecología humana, es necesario repensar la pregunta por lo que significa una vida humana significativa, una vida humana valiosa, cuando las personas no son solamente como cifras, estadísticas o eh, consumidores, sino precisamente seres humanos, es decir, personas que tienen el límite que da la enfermedad, que da la muerte de un ser querido, que da el sentirse abandonado, el sentir también esa necesidad profunda de cuidado y de atención por parte de los otros. Cuando uno logra cultivar en los niños ese tipo de virtudes bioéticas y de virtudes ecológicas, ahí se puede construir una base y creo que es desde ahí, desde donde se debe partir. Yo trabajé algunos años, unos 3 años, en un proyecto de plantas medicinales que buscaba recuperar el conocimiento de plantas medicinales en un pueblo que fue azotado por la violencia en Colombia, en un colegio rural. Y desde ese trabajo de crear herbarios en las casas y de contar historias de los abuelos a los más jóvenes, se fue recuperando un conocimiento acerca de las plantas medicinales que había en ese pueblo, en ese territorio.
Y a partir de ese conocimiento práctico, los jóvenes, los niños, pueden tener una mirada diferente acerca de quiénes son sus abuelos y de quiénes son ellos mismos a partir de ese trato con las plantas. Entonces ahí se movilizan una serie de nuevos saberes que son saberes relevantes para la comunidad. Entonces creo que hay mucho por trabajar ahí en esa relación entre bioética y educación, desde luego. Sin duda, creo que sí, de un momento vino a mi recuerdo los herbarios del colegio cuando nos ponían a hacerlo y el conocimiento de la descripción topográfica de cada una de esas patitas y esas hojitas y su aplicación en la parte doméstica, tanto como para cocinar como en la parte medicinal que tú bien señalas. Sin embargo, es un recuerdo que tengo muy, muy leve y nunca más volví a tener experiencia de que se desarrollaba. Entonces, ciertamente, es sumamente importante esa educación particular. Pero a propósito del término de una sola salud, ¿cómo valoras en los currículos, los programas académicos de todas las áreas de las ciencias de la salud, reconociendo que la bioética no es atinente solo a la parte de la salud, pero como también hemos dicho, por razones entendibles, ha ido girando y se le ha asociado mucho más al aspecto de la medicalización, del comportamiento del especialista, del área de la salud en sus distintas áreas de acción? ¿Cómo asociarías el sueño dorado de una sola salud con todos estos elementos bioéticos y precisamente la formación académica ya a nivel superior que tradicionalmente se ha tenido en los médicos, odontólogos, bioanalistas y todas las áreas de especialización y de la atención de la salud humana? También eso necesita ser debidamente revolucionado para poder alcanzar una visión holística y una comprensión cabal de todos los elementos éticos y bioéticos para alcanzar una sola salud. Sí, yo creo que el cambio hacia un enfoque como ese va a venir de la misma naturaleza de los problemas que estamos viviendo. Esta pandemia fue como una gran alerta para advertir que la salud de los bosques eh, requiere atención, requiere toda nuestra atención. Entonces, cuando los bosques son arrasados, cuando los animales silvestres son comercializados y cuando hay abuso animal en estos bosques, ¿qué pasa? Que todas estas poblaciones, por ejemplo, de murciélagos y de muchas otras especies empiezan a tener menos espacio para interactuar y ellos necesitan espacios y bosques saludables para poder, eh, por ejemplo, sí, tener esas relaciones a nivel de la especie, a nivel de la comunidad, pero también a nivel de los ecosistemas. Entonces, son ese tipo de relaciones que, a las cuales debemos prestar atención y es ahí donde se debe trabajar. Ahora, para poder llegar a una salud, es necesario integrar el trabajo de diferentes profesionales. ¿Por qué? Porque inicialmente el enfoque empezó a tomar y a ganar cada vez más importancia en, la, en las ciencias de la salud animal. Pero más allá de la medicina veterinaria y algunas otras ciencias, pues no llegó a tener un gran impacto. A medida que los coronavirus especialmente fueron desarrollándose, entonces el enfoque fue también ganando un espectro más interdisciplinar. Entonces, en este momento se puede entender el concepto de una salud como en un nivel multidisciplinar. Creo que aún es necesario trabajar en ese nivel transdisciplinar que incluye
precisamente las comunidades, las personas, las instituciones a nivel local y nacional, para poder responder a los problemas que se viven. Pero el enfoque también es limitado. Entonces, en este momento hay como una tensión entre dos enfoques. Uno de EcoHealth, que es un enfoque mucho más ecológico y mucho más basado en las relaciones eh, entre los ecosistemas y la salud. Y por otro lado, el enfoque One Health, que trabaja sobre las intersecciones y las interfaces entre la salud humana, animal y ambiental. Y finalmente, un enfoque de salud planetaria. ¿Sí? Creo que es hacia allá, finalmente, hacia ese enfoque de salud planetaria, que es el que ha retomado en The Lance y otros institutos, hacia donde se encamina finalmente las cosas, y eso, eh, digamos que es una inmensa oportunidad, como yo lo veo, para recuperar conceptos muy importantes que están en la raíz de la bioética y en la raíz de la ética ambiental, como es, por ejemplo, la noción de salud de la tierra de Leo y de ciudadano biótico también. Entonces, por el lado de Inés se podría hablar del self ecológico, cuando uno mismo puede pensarse como un ser ecológico, desde el momento, ¿sí? Desde el primeros años de vida, tenemos múltiples relaciones con otros animales, pero también con la vida orgánica, inorgánica y con el mundo circundante. Entonces, creo que ahí hay un gran desafío de llevar todo esto de la teoría a la práctica, ¿sí? Ciertamente es un camino que hay que recorrer, pero no debemos posponer ni un minuto más, porque la misma naturaleza lo está pidiendo allí y la humanidad lo necesita. Se me ocurre que el término salud planetaria realmente es abarcador, suficientemente abarcador para tener dentro de sus mismos elementos contemplativos la salud, la ecosalud, la salud de las personas asociadas a todos los elementos de la naturaleza. Y incluso también pienso, y me gustaría tu opinión en el sentido de, he revisado algunos artículos de algunos autores donde reconocen la dignidad de la naturaleza usando ese término. Otros dicen que no debe otorgársele, dado que dignidad solo tenemos los seres humanos, aunque sí un respeto, no por eso ven con desmedro el respeto hacia la naturaleza, el trato adecuado de todos los seres vivos. En tu opinión, esta tendencia y la idea de alcanzar una salud planetaria estaría dentro de estos elementos del respeto a la naturaleza como tal para la conservación de una vida digna de los seres humanos y de toda la naturaleza? Sí, digamos que guarda cierta relación en el ámbito latinoamericano, especialmente el ecólogo y teólogo eh, de este libro de Grito de la Tierra, Grito de los Pobres, eh, es precisamente ese llamado él defiende la idea de una dignidad de la naturaleza. Y al hablar de la dignidad de la naturaleza, lo que dice desde esa base teológica es que la tierra tiene una dignidad porque toda la vida finalmente está investida de sacralidad. Entonces, cuando se piensa no solamente la tierra como algo, como una entidad física, ¿sí? O desde las ciencias geológicas como una entidad geológica o físico-química y como un conjunto de procesos físico-químicos, sino también como el hogar, ¿sí? Como la casa. De ahí viene el término ecología y también ecosofía. Desde esa relación con la casa, con el hogar,
con o sea, la Tierra sigue siendo el único planeta en el cual se han dado todas las condiciones para sustentar la vida, y no solamente la vida humana. Entonces ahí superamos un poco el antropocentrismo, pero sabiendo que necesitamos una base también antropológica. Es decir, necesitamos reconocer, como lo hizo Kant, que la dignidad, que los seres humanos tenemos una dignidad, es decir, que tenemos algo, un valor que está más allá de todo valor, ¿sí? Y a reconocer ese valor absoluto de la vida humana, podemos, a partir precisamente de ese reconocimiento de lo que significa ser persona, pensar en algo así como una dignidad, ¿sí?, de la naturaleza. En algunos países se ha trabajado y se ha avanzado en dar derechos incluso a ciertos ríos o a ciertos bosques para protegerlos de, ¿sí?, de la destrucción. Entonces creo que estamos avanzando en un camino, en una dirección como la de que propusieron autores norteamericanos desde la jurisprudencia de la tierra. Entonces, cuando se habla de esa jurisprudencia de la naturaleza, lo que se plantea es la necesidad de no solamente como de ampliar la considerabilidad moral de colectivos y de individuos ecológicos, sino de pensar en formas muy concretas de protección para resguardar precisamente eso de lo cual depende la salud de tanto de la vida humana como no humana, pero también lo que significa una vida valiosa. Es decir, si queremos vivir bien en este planeta, que es el único que tenemos, necesitamos poder trabajar juntos para recuperar, ¿sí?, esas condiciones. Ciertamente, y qué pena que haya que elaborar leyes estrictas y asociarlo, el quebrantamiento de estas, asociarlo a cierto tipo de penalización, justamente porque de manera espontánea parece que no tenemos el sentido de la prudencia y el respeto por la naturaleza misma. Realmente debiera ser diferente, pero bueno, es parte precisamente del desarrollo de la sociedad en sus diferentes manifestaciones. Ojalá Ojalá que podamos despertar a los colegas que escuchen este diálogo, que esto dé lugar a múltiples diálogos posteriores, ese sentido de responsabilidad individual para con nosotros mismos, con los nuestros, con el porvenir y con la naturaleza, que tanto nos ha premiado durante tanto tiempo. Y para ir finalizando, por cuestión de tiempo, Heber, te comentamos que la Comisión Nacional de Bioética de la República Dominicana, a finales del año pasado, y a propósito de los dramáticos momentos que vivió y todavía continuamos viviendo la humanidad a la sazón, llevó a cabo su cuarto Congreso Internacional de Bioética, dedicado con esmero a nuestra profesora Josefina Romero, quien trabaja precisamente la actitud de una manera ejemplar. Y nuestro tema inspirador para el desarrollo completo y la participación de cada uno de los destacados maestros que participaron fue la ética de la esperanza. Y precisamente me gustaría, en base a este gran tema, la ética de la esperanza, que cerráramos considerando que la bioética es un vehículo para la toma de decisiones políticas en cuestiones médicas, biológicas, ambientales y hasta culturales. ¿Qué mensajes tú nos dejarías desde la ética de la esperanza como profesor y con una sensibilidad y tanta identificación con todos nuestros países de América Latina, de la República Dominicana, es parte de ella y tenemos elementos y problemáticas comunes? Bien, gracias por la pregunta nuevamente. Creo que es necesario ver la esperanza de dos maneras. Si vemos la esperanza, como decía Spinoza, como un afecto pasivo, uno puede caer precisamente en la pasividad. Es decir, en esperar algo que puede resultar evasivo y
realmente nuestra sociedad del consumo que estamos viviendo nos pone delante siempre cosas inalcanzables. Es decir, quiero cambiar este celular, pero después luego estas gafas y después esto y después lo otro y después lo otro, y siempre estamos a la espera de algo y de más. Y eso no solamente genera insatisfacción, sino que genera un sentido como reducido de lo que significa la vida humana, pero también de lo que significa nuestra relación con las cosas y con la vida en su conjunto. Entonces, cuando uno piensa la esperanza de otra manera, es decir, como un don, ¿sí? Es esperar también lo impensado, ¿sí? Y es esperar con las manos vacías, pero no en la inactividad, ¿sí? Es esperar, perdón, quería decir con las manos abiertas, ¿sí? La esperanza entonces es algo que me hace salir al encuentro de algo o de alguien, ¿sí? Del futuro tal vez, pero no con la certidumbre de que voy a alcanzar o que voy a obtener siempre un fin predeterminado, sino de trabajar por lo impensado y y por una vida valiosa genuina. Entonces ahí estamos todos. Es esperanzador en esta época que podamos encontrarnos en redes comunicativas y en redes de diálogo filosófico y científico como el que estamos teniendo, porque eso facilita la comprensión de los problemas y la divulgación de la ciencia y de en este caso, de la bioética. Así que eso también es esperanzador. Sí, a mí me da mucha alegría que las nuevas tecnologías nos ayuden a superar las fronteras. Y en una situación tan difícil como la que estamos viviendo, en la que es difícil salir al encuentro del otro, responder con un gesto, con un abrazo, con una palabra acorde al otro, podamos vernos a los ojos, ponernos en diálogo y en contacto a través de estos canales. Así que ese es como un poco mi mensaje, ponerse a trabajar en lo impensado. Seamos proactivos. Hay que trabajar, no podemos quedarnos cesantes, ciertamente. No es que sea simple la situación, es altamente compleja, pero evidentemente somos capaces de salir adelante y confiamos que sea. Señores amigos de este pueblo bioético, hemos estado conversando muy animadamente, nos sentimos altamente agradecidos por su presencia y compartir este diálogo de amigos desde la Comisión Nacional de Bioética República Dominicana. Le damos las gracias al señor Heber Rodríguez Bani. Muchísimas gracias, Heber, ha sido interesantísimo y confiamos que podamos, tal como tú dices también, aquí disfrutamos enormemente de estos espacios gracias a la tecnología, a pesar de que las condiciones fuera no nos permiten dar el abrazo de manos de América Latina como en otros tiempos. Gracias y te agradecemos profundamente la atención de haber compartido con nosotros este espacio de jueves y hoy. Gracias, Dafne, por el diálogo y un saludo a Jeffrey y a toda la comunidad en República Dominicana y en el Caribe y ojalá que podamos volvernos a encontrar en un futuro.